paz en el nombre de Jesús. Dice el punto 4, ¿verdad? ¿Debemos orar a Jesús o al Espíritu Santo? Es una buena interrogante. El texto ya lo hemos leído, Hebreos capítulo 4, del 15 al 16. Y esto es importante, hermanos. Miren, como decíamos, y hablé mucho también esto el fin de semana con varias personas acerca de la Trinidad o la Trinidad. Recordemos que son 3 personas, pero un solo Dios. ¿Verdad? 3 esencias distintas, pero ¿verdad? Dice una substancia. Cada uno de ellos único. Tiene una personalidad porque es una persona como tal. Tiene intelecto, tiene voluntad, ¿verdad? Tiene muchas cualidades o atributos de Dios, ciertamente. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cada uno tiene una función también. El Padre crea, el Espíritu Santo edifica, por ejemplo, ¿no? Si queremos decir algo más a ese punto. Entonces, considero yo, a base de la pregunta, dice, ¿no? ¿Debemos orar a Jesús o al Espíritu Santo? ¿Quién te guía a la oración? El Espíritu Santo. Y terminas, ¿verdad?, orando al Señor Jesús. Entonces, es importante ese orden del Señor, ¿no? Son 3, pero un solo Dios. No estamos ahí hablando con 3 dioses, ¿no? Tengamos cuidado con el triteísmo que decíamos la semana pasada. Bien, terminamos. Dice el papel del Espíritu Santo, ahí sí ya el Espíritu Santo, en la oración. Romanos 8:28. Amén. Romanos 8 dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, pastor, puedo entender que debemos amar a Dios en ansia, no solamente en los momentos buenos, también en los momentos dificultosos, ¿no? Como tenemos claros ejemplos de los discípulos que ellos amaron a Dios hasta lo último y luego en su perseverancia Dios se glorificó de una manera grandiosa, ¿no? Y eso es un ejemplo para todos nosotros que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Amén, pastor. Amén, hermana. Muchas gracias a todos los que han podido participar. Los que no han podido participar, va a haber un tiempo especial también para que lo puedan hacer. No se preocupen. Bien, continuamos con las diapositivas. Me confirman si lo pueden ver, por favor, para poder avanzar. Amén, pastor, sí se ve. Gracias, hermana. Ya hemos visto lo que está en pantalla, también tiene su material virtual. Vuélvalo a leer, ¿verdad?, cuando tenga un tiempo especial. También lo puede predicar un martes, ¿verdad?, un martes de oración, que es importantísimo. Veamos esto brevemente, ¿verdad? Cuando uno está orando delante del Señor, debe orar con humildad. La humildad marca la diferencia, ciertamente. Mientras más cosas puedas lograr en esta vida, la humildad, ¿verdad?, es una mayor característica. Ora con perseverancia. Decíamos hace un momento, no basta orar sola vez, tengo que perseverar en mi oración. ¿Dios puede contestar rápidamente algunas oraciones? Sí, eso es cierto, pero debo de aprender a perseverar. Ore con fervor, ¿verdad? Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. A veces hay que elevar la voz, hay que ser más elocuente, ¿verdad? Hay que ser más expresivo. A veces puede dar el caso, ciertamente. Ora con paciencia, esperando la voluntad del Señor. Ore privadamente. Es importante, hermanos, orar en público, sí. Es importante orar en lo privado, creo y considero que es mucho más importante, ¿cierto? Ore colectivamente, como digo, no deja de ser importante nunca. Por eso dice la palabra, ¿verdad? No dejando de congregarse. Perdone a otros.
El perdón ciertamente es una virtud, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de practicar siempre antes de orar. Algo que refuerza la oración es el ayuno. Ore y ayune. Si la oración tiene poder, la oración con el ayuno, imagínese usted, ¿verdad? Todo lo que uno puede lograr en ese momento delante del Señor. Dice, vive en obediencia. Claro, Dios no escucharía a un desobediente o a alguien que esté en pecado, a excepción que se arrepienta, ¿verdad? Como dice más abajito, justamente lo que queremos decir delante del Señor. Un factor importante, como se dice en griego, ¿verdad? Pistis o pistebo, creer, confiar. Tenemos que orar delante del Señor, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que Él nos está viendo en todo momento, sabiendo que Él nos ama, ciertamente, sabiendo que Él quiere escuchar tu voz y mi voz cada mañana al despertar. Ore conforme a la voluntad de Dios. Y justamente es antes en un momento, ¿verdad?, de cómo orar conforme a la voluntad del Señor. Quiero compartir con ustedes esto, mis amados hermanos. Esta es una prédica que yo he trabajado, luego lo voy a enviar al grupo. Es una prédica de un pastor muy conocido, luego le doy el nombre también. Pero yo le hice unos retoques, ¿verdad? Le hice algunos cambios interesantes. Esta prédica en sí titula, ¿verdad?, como está en pantalla, La oración que no sirve. Ya le dirán, pero ¿qué pasó allí, verdad? ¿Cómo que la oración que no sirve? ¿Habrán oraciones que realmente no cruzan ni el techo de tu casa o el techo del templo? Puede ser, ¿verdad? Usted puede orar 1 hora, pero su oración no sirvió para nada. Es una declaración muy fuerte, yo lo sé, pero vamos a ver en qué consiste esta prédica. Número 1. No sirve para nada rezar. ¿Qué dice Mateo 6:7? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice otra versión, seguramente es la NTV, que es algo que yo trabajo mucho. ¿Cuáles dice el Señor? No parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las palabras, las mismas palabras una y otra vez. Ahí tenemos 3 puntos importantes de este punto principal. El primero me dice, ¿qué es rezar? Si no me sirve para nada rezar, tengo que entender qué es rezar, ¿verdad? Es la acción de vocalizar y exteriorizar una oración. Es orar en voz, prácticamente rezar, recitar algo. Diferenciémoslo de lo que es la oración verdadera. Es dirigirse a Dios, con la finalidad de comunicarse con Él, aceptando 3 puntos importantes. Su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Su bondad, que produce bendiciones y salvación para el hombre, y confiando en su juicio. Cuando tú oras, ¿verdad?, le pones todo en las manos del Señor. Esperas 3 respuestas de Dios. Sí, hijo, hija, ¿verdad? Sí. No, que a veces duele el no del Señor. O espera, ciertamente. Orar es hablar, es pedir, es rogar por algo al Señor. Y veamos algunos ejemplos. Los judíos, ¿verdad?, tienen 3 rezos diarios. Shaharit en el amanecer, el Minja por la tarde y el Arbit al anochecer. Los católicos tienen 8 tipos de rezos. Los budistas, repeticiones, ¿verdad?, los mantras. Los musulmanes oran 5 veces al día, el asala. 4:30 de la mañana, 1:30 de la tarde, 4 de la tarde, 6:30 de la tarde, ¿verdad?, y 8:15 de la noche. Me quedo solamente con los musulmanes, ¿verdad?, esa práctica de los rezos que ellos hacen diariamente, 5 veces al día. Y siempre están repitiendo, ¿verdad?, las suras del Corán, o también llamado Al-Corán Al-Karim, el noble Corán, que ellos tienen como un libro sagrado.
Luego pasamos al punto número 2. Dice el punto 2, no sirve orar cuando hay pecado en nuestras vidas. Para esto vamos a leer Salmo 66, 18, que dice así: si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Podemos aplicar esto a nuestras vidas? Sí. Mis amados hermanos, de nada sirve orar si en nuestras vidas hay pecado, o no deseamos abandonar el pecado. El problema de haber contestado una oración, ¿sabe? No es Dios, sino nosotros mismos. El gran problema de creación es el pecado. Y el gran problema de poder relacionarnos más con Dios es uno mismo. Usted se imagina si practicásemos más seguido orar, ayunar, leer la palabra, ¿cómo sería nuestra vida, verdad? Sé que algunos lo hacen, sé que todos lo hacen en esta sala, por fe delante del Señor. Y es importante también lo que dice Isaías, ¿no? 59 del 1 al 3, que es un texto que refuerza este pensamiento acerca de la iniquidad y el pecado delante de Dios. Punto 3. No sirve orar cuando confiamos en ídolos. Ezequiel 14:3 nos dice lo siguiente: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Otra versión dice en esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué habría yo de escuchar sus peticiones? ¿Qué es un ídolo? Nos preguntamos en este momento. Un ídolo es una imagen de culto que es verdad adorado por la deidad, demonio o espíritu que contiene o representa. ¿Quiénes tienen muchos ídolos? Los católicos por excelencia. Ahora también puede ser de manera. Puede ser una imagen, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Un ídolo puede ser el fútbol. O vivimos en una era, ¿verdad?, de la sexualidad de manera desenfrenada. Por ejemplo, en la India tienen 330 millones de dioses y diosas. Por consiguiente es un pueblo idólatra por excelencia. Y nos quedamos con esta parte, ¿verdad? Un ídolo es todo aquello que te aleja de la comunión con Dios. Miremos la siguiente imagen. Ahí está el becerro de oro. Los ídolos que puede haber en nuestra vida. Tal vez nuestra profesión. No creo, ¿verdad?, tanto este punto, la familia. Un ídolo muy fuerte en la sociedad es el dinero. Por eso la inmortalidad y tantas cosas que hemos visto, ¿verdad?, este fin de semana. La gente muere por la corrupción, la gente muere, ¿verdad?, en las marchas, porque alguien no hace bien las cosas, o los placeres, ¿no?, de esta vida, de esta tierra. Tú mismo puedes ser el entretenimiento, la religión, la fama, la comodidad, el éxito, la aprobación, ¿verdad?, el poder, la cultura, las posesiones pueden ser ídolos en nuestra vida. Todo aquello que te aleja de Dios, nunca lo olvides, todo aquello que te aleja de Dios es un ídolo. Y para ir terminando, no sirve para nada orar algo que no es la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice eso, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo que no es del agrado de Dios, Él no nos oye simplemente. No es que Dios sea malo, es simplemente que si algo no te conviene, tu Padre no te va a dar. ¿Verdad? Es como el aspecto terrenal. Tu papá no te va a lanzar al fuego, tu papá no te va a lanzar a las serpientes, ¿verdad?, para que mueras. Es algo que a ti no te conviene, ciertamente. No sirve para nada la oración egoísta. Santiago capítulo 4, del 2 al 3 dice eso, ciertamente. Vamos a leer ese pasaje. Busquemos allí, ¿verdad?, en nuestras Biblias. Santiago capítulo 4, del verso 2 al 3.
Dice, como decía una hermana hace un momento, también recuerdo, ¿verdad? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice el Señor, para gastar en vuestros deleites. Y bueno, lo que viene también es fuerte, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nos habla acerca de pedir mal al Señor, este punto. ¿Qué es ser egoísta? Es aquel que antepone, ¿verdad?, el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Muchas veces, hermanos, pedimos mal en nuestras oraciones para gastar en unos deleites personales, ¿no? Vamos a leer también, como dice aquí, ¿verdad? Proverbios 21 dice: dice la palabra, ¿verdad? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Al orar debemos de pensar también en los demás y en sus necesidades, ciertamente. No solamente en mí, ¿verdad? En mi ego, en yo, sino debo pensar también en los demás. Dice aquí una frase importante, ¿no? Un hombre es llamado egoísta no por un propio bienestar. Eso no es malo. Querer superarte no es malo. Querer tener una profesión, un trabajo, una empresa, no es malo, sino por ignorar a su prójimo. Cuando pisoteamos a los demás para poder resaltar a nosotros, este es, ¿verdad?, egoísmo delante del Señor. Y Dios no escucha esas oraciones. Y mire lo que... Amados hermanos y hermanas presentes, no es un monólogo, no es, ¿verdad?, seguro para garantizar una vida sin dolor ni dificultades. Y aún todo lo contrario, ¿verdad? Cuando uno ora se presentan más situaciones, más problemas, más levantamientos a veces de la familia, ¿verdad? Porque está yendo en contra de lo que el enemigo quiere. La oración es reconocer activamente a Dios como la fuente de todo poder y confiar que todas sus respuestas, sean las que esperamos o no, lograrán grandes cosas. Hermanos, Dios tiene 3 respuestas: no, el sí y el espera, ¿verdad? Y a veces el esperar, como dicen ahí los jóvenes, ¿verdad?, desespera. Pero es importante saber esperar en el Señor. Y de ahí viene, ¿verdad?, nuestra actividad 4. Recuerde que la actividad 3 del viernes y la actividad 4 es para este viernes que viene. Por favor, me lo envían con toda confianza. Y ya después entramos con el tema de Dios y los ángeles. Y también, ¿verdad?, Dios y los demonios, un poco más adelante. Bien, hermanos, vamos a continuar. Se van preparando los grupos, por favor. Grupo número 1 y grupo número 2. Hermanos, quiero comentarles algo importante. Yo voy a estar viajando el día viernes por la tarde, entonces vamos a adelantar de la siguiente manera. Hoy lunes se expone el grupo 1 y 2, el día miércoles se expone el grupo 3 y 4, y el día jueves, por favor, ya hablé con el director,
El día jueves espero que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? El día jueves exponen los grupos 5, 6 y 7. Y estamos terminando el jueves en las clases, pero tienen hasta el viernes para enviarme alguna tarea pendiente, ya no se preocupen. Hasta el viernes tienen para poder enviar sus trabajos. Y el jueves también su examen final, ciertamente, después de las exposiciones. Vamos a hablar un poquito acerca de los ángeles y demonios el día miércoles, y lo vamos a reforzar mucho, ¿verdad?, con las exposiciones, y también examen final el día jueves. Así que, hermanos, por favor, lo voy a recalcar hoy y el miércoles tenemos clases el día jueves, ¿ya? El viernes ya están libres para poder hacer otras actividades seguramente. Vamos a dar 5 minutos de break, luego volver con el grupo número 1 y número 2. Por favor, coordinen internamente quién empieza, quién va después, quién va a compartir diapositivas, ¿verdad? Y seguramente se han partido capítulo que les ha tocado en 3 partes. Si alguien no está, no se preocupe, ¿verdad? No sude frío. Simplemente los que sí estén, expongan y yo ya voy a conversar con la persona que tal vez no ha podido participar en esta noche y vamos a ver la forma siempre de ayudarnos unos a otros. Volvemos en 5 minutos con el grupo número 1 y grupo número 2. Bendiciones. Voy a recalcar los grupos para poder comenzar. Recuerda algo muy importante, por favor. Hoy lunes, grupo 1 y 2. Miércoles, grupo 3 y 4. Jueves, por favor, grupos 5, 6 y 7. ¿Ya? Anótelo, por favor. Grupo 1 está mi hermana Mari Chaca, Risa Luciano y Patricia Ríos. Grupo 2 está Noemí Chaca, Alondra Pacheco y Jacqueline Herradas. ¿Ya? Grupo 3, Luis Iriaco, Milka Pulido, Gina Teodoro. Grupo 4, Julio Cosme, Nelcy Pulido y Gianmarco Vargas. Grupo 5, Yarida Cuellar, Tatiana Córdoba, Lourdes León. Grupo 6, John Escobar, Gemima Julca y Anthony Ceballos. Grupo 7, Edwin Inocente, Pedro Ramos y Javier Hidalgo. En total, aunque no todos están en sala, son 21 estudiantes. Me parece que no me he olvidado de nadie, ¿verdad? Sí están todos. Así que, bien. Váyase alistando, por favor, grupo 1, grupo 2 el día de hoy. Me confirmas que el grupo 1 está listo. Y si no estuviera listo, pasamos al grupo 2, no hay problema. O a un tiempo de preguntas. ¿Me confirman, por favor? Pastor, buenas noches. Sí, estamos presentes. No sé si la hermana Alondra podría, por favor, presentarnos. Sí, hermanas, por favor, grupo 1, todas son damas. Pueden comenzar. Bendiciones.
Amén, pastor, ¿me escucha? Sí, hermana, lo escucho fuerte y claro. Muy bien. Hermana, pues, Muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Somos el grupo 1 y vamos a exponer acerca de un tema que nos ha sido encomendado. El tema lleva por título El único Dios verdadero. Para esto vamos a pedir a nuestra hermana Alondra que por favor presente pantalla. hermana, ya lo presenté. No sé si lo llega a ver. ¿Lo pueden llegar a ver, hermanos? Amén. Sí, hermana Alondra, gracias. Ya les había adelantado, el tema a tratar es el único Dios verdadero, sus atributos. Cuando nosotros hablamos acerca de sus atributos, nos vamos a preguntar diciendo, ¿qué son los atributos? Una respuesta sería, son las cualidades que le constituyen o que son parte de Dios mismo. Es decir, sus características, de su naturaleza, o más bien de sus hechos, como crear, guiar o preservar. Otra definición también podríamos decir que los atributos son cualidades permanentes e intrínsecas de su naturaleza divina. En este caso solamente nos referimos al Dios verdadero. También tenemos una definición más acerca de que habla un teólogo suizo, Barth, que prefiere utilizar el término perfecciones de Dios. Esto debido a que él afirma que son cualidades distintas, a pesar de que son cualidades distintas e individuales, pero cada una en sí es perfecta, ya que nuestro Dios es plenamente, totalmente perfecto. También estos atributos en combinación también son perfectos. Esto viene a ser una afirmación de un teólogo suizo. Luego también hablaremos, a ver, por favor, ya, de la clasificación de los atributos. Vamos a ver aquí 5 vertientes que hablan acerca de la clasificación de los atributos. Uno de ellos viene a ser los reformadores. Ellos afirman que existen 2 categorías, los comunicables y los incomunicables. Los comunicables son aquellos que forman parte, una contraparte en los seres humanos, es decir, el amor, la misericordia, la justicia, pero solamente una parte, más no en su plenitud. Afirma que el amor en el hombre existe de forma finita, pero en Dios es de manera infinita. También vamos a ver los incomunicables. Son aquellas cualidades que pertenecen solo a Dios, que existe por sí mismo. También vamos a ver otra de las vertientes que vienen a ser los teólogos naturales. Ellos afirman, los teólogos, algunos teólogos, ¿no? Dicen que los atributos de Dios están clasificados en 2. Uno es naturales y el otro morales. Los naturales, ellos dicen que su existencia y su infinidad, como se dice, es algo natural. En cuanto a lo moral, aquí ya vamos a ver en cuanto a la santidad,
el amor, la justicia, la misericordia, entre otros atributos que son muy importantes de parte de nuestro Dios Todopoderoso. 3. El teólogo bautista Augustus Strong lo clasifica también en dos, en absolutos y relativos. Absoluto es, él dice, ¿no?, que es Dios mismo en su esencia, en su plenitud, tal como Él es. Y lo relativo sería en cuanto a su creación. 4. También tenemos otros pensadores. Ellos lo clasifican en, diremos, los más importantes solamente, o algunos, porque son varios. Dicen que metafísica y moral, en lo absoluto y relativo. Y por último vamos a tener a G.R. Lewis, que también lo clasifica en metafísica e intelectual, en ética, emocional, existencial y relacional. Esto todo en cuanto a una forma moderna de pensar. También podemos decir que nuestro Dios es un Dios que no cambia, es infalible, es inmutable, es el Todopoderoso, y otro no hay como Él. Como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? O sea, no hay un Dios como nuestro Dios, porque Él es el único y verdadero. Eso sería en cuanto a mi exposición, pastor. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a tener la participación de nuestra hermana Risa Luciano. Amén. Sí, vamos a esperar a la hermana que vuelva a entrar a la sala. Estamos viendo un tema importante, ¿verdad, mis amados hermanos? El único Dios verdadero, sus atributos. Veíamos la semana pasada atributos, ¿verdad?, comunicables o incomunicables. Comunicables porque usted y yo lo podemos entender de una manera u otra, ¿verdad?, el concepto al menos. Incomunicables que no se puede entender, porque usted y yo no lo vivimos en primer lugar. No experimentamos el tipo de atributo de parte del Señor. Máximo el hombre es imagen y semejanza de Dios, pero tiene atributos que son propios de la deidad o propios del Señor, como un ser, ¿verdad?, divino, sobrenatural, ¿no?, por sobre el tiempo, el espacio y la materia. Entonces es importante por eso ese tema de los atributos del Señor. Muy bien, el grupo puede continuar, por favor. Amén. Vamos a seguir con la descripción de Dios, y la pregunta que surge a esto es: ¿quién y qué es Dios? Pastor, no sé si me escucha, me podría confirmar, el internet está un poco mal. ¿Me escucha? Sí, hermana, le escucho bien, sí le escucho. Un poquito bajito, pero sí se le escucha. Ya, lo que nos preguntamos es: ¿quién y qué es Dios? Y la respuesta es: Dios es infinito, es espíritu, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, tiene sabiduría, poder, justicia, bondad y verdad. Ahora, Dios es un espíritu invisible, personal, vivo y activo. Dios es, metafísicamente, Dios existe por sí mismo, es eterno e inmutable. Internamente, Dios es omnisciente. Moralmente, Dios es santo, recto y justo. Vamos a tocar de cada uno de estos más a detalle. Hermana Alondra, pase la diapositiva, por favor. Ya.
Dios es espíritu, invisible, personal, vivo y activo. Dios es incorpóreo e invisible. Nadie le ha visto jamás. Se encuentra en Juan 1:18. Habita en una luz inaccesible. Se encuentra en 1 de Timoteo 6:16. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Se encuentra en Hechos 17:24. El único, en 1 de Timoteo 6:16, nos dice que el único que tiene inmortalidad, o sea que Dios no puede morir, es el único que no tiene inmortalidad y habita en una luz inaccesible. Siguiente. No, perdón, ahí. Dios es personal. Hermano, disculpe, una anterior. Dios es personal. La Biblia atribuye a Dios las capacidades de la inteligencia, emociones y la voluntad. Él está consciente de sí mismo, si no sería menos que los humanos. Dios es vivo y activo. Jesús afirma en Juan 5:17, donde dice, mi Padre aún trabaja. Esto quiere decir que el Dios que ahora tenemos es el mismo Dios de hace años atrás, es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y lo seguirá siendo siempre. Siguiente. Metafísicamente, Dios existe por sí mismo, es eterno e inmutable. ¿Qué quiere decir esto? La aceidad de Dios deviene del vocablo latino aceitas, que significa que tiene su origen en sí mismo. Aplicado a Dios, afirma que es independiente en todo otro ser. Esto nos quiere decir que no hay otro Dios del que pueda depender al Dios que nosotros conocemos, sino es único en su naturaleza. Dios es independiente en el sentido de que es autosuficiente. Esto quiere decir que se basta en sí mismo y determinante en todo su ser. Dios es eterno. Dice, todo ser y objeto que existe en el mundo de tiempo y espacio ha tenido una causa y principio. La Biblia dice que Dios, perdón hermanos, Dios es refugio de su pueblo. Se encuentra en Deuteronomios 33:27. Es el rey de los siglos, se encuentra en 1 Timoteo 1:17. Dios es de siempre hasta siempre, lo afirma Salmos 92. El que habita en la eternidad, Isaías 57:15. Y Dios es Alfa y Omega, se encuentra en Apocalipsis 1:8. Dios es inmutable, Dios no cambia. Pregunta es, ¿en qué sentido Dios no cambia? ¿O en qué sentido Dios es inmutable? Dice, los filósofos griegos le concibieron como absolutamente invariable, inmovible, estático e imposible. Pensaban que no podían reaccionar emocionalmente. Y la pregunta es, ¿nosotros pensamos lo mismo? Claro que no. ¿Cuál es la descripción correcta entonces? Dios es inmutable en el sentido cuantitativo. Esto quiere decir que Dios no puede aumentar en nada, pues ya es perfecto. Ni puede disminuir, porque si eso sucediera, dejaría de ser deidad. Dios es veraz. Sus afirmaciones y representaciones se conforman siempre a la realidad. Lo encontramos en Juan 3:33 y Romanos 3:4, donde afirma que Dios es veraz. Siguiente, hermana. Intelectualmente, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Se encuentra en Juan 3:20. La deidad se conoce en sí misma en el sentido de que cada miembro de la Trinidad conoce a los otros. El conocimiento de Dios difiere del todo de otro ser existente. La capacidad intelectual de Dios es infinita y Él sabe utilizarlo plena y sabiamente. Dios conoce por igual lo pasado, lo presente y lo porvenir. Se encuentra lo afirma Isaías 46, de 9 al 10. Dios es infinitamente sabio. No es solamente omnisciente, sino también perfecto en sabiduría. No debemos confundir sabiduría con conocimiento. Según Berkov, explica que los dos están íntimamente relacionados, pero que no son la misma cosa.
Y Anthony define la sabiduría como la aplicación del conocimiento para alcanzar un fin. La sabiduría de Dios implica que Él usa los mejores medios posibles para alcanzar los fines que ha establecido para sí mismo, para cumplir su obra. Moralmente, Dios es santo, recto y justo. Dios es moralmente puro en carácter y hechos, justo y no contaminado con deseos malos como los hombres, ¿no? Como los seres humanos. Tiene motivos indignos, pensamientos impuros, etc. Como un ser santo, Dios es la fuente y norma de lo justo. Es un Dios que detesta la iniquidad y ama toda verdad y justicia. Esencia, Dios es santo y amoroso. Cuando se dice que Dios es santo, si bien es cierto, es santo o santidad significa separación. Dios es Dios y lo creado es creado. Dios no se puede juntar con lo creado, pero sí puede gobernar a la creación. Dios es recto. Consiste en aplicar la santidad de Dios a su relación con otros seres vivientes. Se encuentra en Salmos 19, 7, 9, donde afirma esto. Dios es justo, su personalidad es recta en cuanto a ética y moral. Dios ha establecido leyes sobre sus criaturas y como juez sanciona la violación de aquellas personas que no cumplimos la ley que Él estableció. ¿Y dónde lo encontramos esto? En las Sagradas Escrituras. Siguiente. Emocionalmente Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. La ira de Dios se extiende también a toda la humanidad. El celo de Dios, el intenso amor que Dios tiene a su pueblo hace que no tolere una lealtad a medias. Dios es amor y eso todos lo sabemos. El amor se expresa en 4 atributos. Gracia. Sabemos que gracia es un regalo no merecido que Dios nos dio. Y es un don completamente gratuito. Misericordia, bondad a los que están necesitados, paciencia y persistencia, paciencia divina que viene de parte del Señor y solo Él la tiene, a perfección, claro. La benevolencia de Dios, el afecto de Dios que sostiene por su creación. Siguiente, hermano. Existencialmente, Dios es libre, auténtico y omnipotente. Cuando se dice que Dios es libre, se dice, Dios es libre porque no estuvo bajo la influencia de algo ajeno a sus propósitos. Dios es auténtico, se podría decir que no es hipócrita y a través de su Hijo se oponía a la hipocresía, ¿no? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él decía que no seamos hipócritas y enseñaba eso. Dios es un ser absoluto. Dios es omnipotente y soberano. Omnipotente quiere decir que todo lo puede, que tiene la autoridad en absoluto y o también quiere decir poder de hacer todas las cosas. Tenía el poder absoluto de hacer todas las cosas. En relación con el universo y el hombre, Dios es tanto trascendente como inmanente, trascendencia divina. Esto se expresa en 3 maneras. La primera es trasciende sobre el tiempo y espacio. La segunda, superioridad cualitativa de Dios a todo lo creado. La tercera es acercamiento y distanciamiento en las relaciones personales del hombre. La eternidad, inmensidad y omnipresencia de Dios expresa su trascendencia sobre el tiempo y el espacio. La trascendencia de Dios en sí nos enseña que somos seres independientes, que somos seres dependientes de Él. Inmanencia divina. Si Dios es eterno y trascendente, ¿cómo Él puede actuar en la tierra? La Biblia dice que Él es trascendente como inmanente en el universo y la historia. La doctrina de la trascendencia indica que Dios es superior y está por encima del mundo. La inmanencia enseña que Dios penetra al mundo con poder creativo y sustentador. Siguiente, hermana Mari.
Por último, veremos lo que es la conclusión. El estudio de los atributos divinos revela que el incomparable Dios de la Biblia es espíritu, personal, viviente, infinito en sabiduría y poder, libre, santo, separado del mundo, pero activo en él. Referente al tiempo y el espacio, Dios no tiene límites. Ha creado el cosmos y lo sostiene intacto. Es el autor de las leyes naturales, por lo tanto, es capaz de controlarlas, suspenderlas o cambiarlas. Se caracteriza por ser justo, pero a la vez es misericordioso, compasivo y accesible al creyente de espíritu quebrantado y corazón contrito. En síntesis, es digno de nuestra confianza absoluta y la más devota adoración. A Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, pastor. Amén, hermana. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un tema muy importante, ¿verdad? Todo el grupo, todos los que estamos presentes en la sala. Importante y trascendente conocer los atributos del Señor. Vamos a dar lugar a las preguntas después del grupo número 2, si hubiese, ¿verdad?, algunas consultas que hacer. Mi consulta es todo el tema del libro, ¿verdad? Todo lo que ustedes han expuesto. Solo faltaría que la hermana Patricia Ríos, me imagino que tocaba exponer una parte, ¿cierto? Sí, pastor, a ella le tocaba una parte y mi persona lo hizo. ¿Cómo haría para que ella haga o volvería a exponer, ¿no? Para que tenga su nota? Claro, yo les decía la otra vez, es ideal que los tres o las tres a veces en el grupo, o también lo pueden hacer dos personas, ¿ya? Entonces ya sí expuesto, ya creo que toda la sala lo ha podido escuchar bien, con mucha atención, ¿verdad? Y también ha podido aprender detalles importantes. Es importante que siempre estén en constante coordinación unos con otros para que todos puedan al final, ¿verdad?, ser beneficiados con la exposición. Y creo que todos quieren extender, todos quieren participar y eso es muy bueno. Eso es muy bueno que puedan compartir lo que han aprendido, ¿no? Entonces, ya vamos a ver el caso de la hermana Patricia Ríos, no se preocupen, pero al grupo, felicitaciones nuevamente, lo han hecho tema muy importante, los atributos divinos. Bien, pasamos al grupo número 2, que dice así: el único Dios verdadero, con la diferencia de que vamos a ver en este aspecto su naturaleza trina. Vamos a hablar acerca de la Trinidad del Señor. Un tema hasta hoy bastante controversial, ¿verdad? Lo aceptamos por fe, como dice Charles Reed en Teología Básica, pero importante para la Iglesia Cristiana Evangélica, la Trinidad. Grupo número 2 tiene la libertad de poder comenzar. Amén, pastor. Pastor, yo no voy a poder conectar mi cámara porque estoy conectada desde la computadora y el celular, porque se me ha logrado el micrófono de mi computadora y por eso me he conectado el celular también. Porque cuando lo conecto, la cámara como que se cruzan los dos y no puedo activar la cámara. Claro, hermana, no se preocupen, se comprende muy bien. Ya, pastor, gracias. Amén, hermanos, hermanas, muy buenas noches, les saludo en el nombre del Señor. Pastor Anthony, buenas noches. Bueno, en este día pues nos ha tocado exponer a los integrantes, ¿no?, que somos mi persona, Noemí Chaca Jiménez, Alondra Pacheco y Jacqueline Cintia Raraz, con las cuales voy a comenzar a exponer el único Dios verdadero, su naturaleza trina. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Aquí mencionan que no se encuentra el vocablo Trinidad
en las Escrituras. Esto nos habla en Primera de Juan, capítulo 7, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No se encuentran en los más manuscritos. Se debe considerar la información bíblica para desarrollar el concepto de la Trinidad. Debemos buscar 3 clases de evidencia, las cuales están separadas, también interrelacionadas. La unidad de Dios, el monoteísmo de Israel. El monoteísmo nos habla de que Dios es uno y el mismo en su ser y en su obrar. Consiste en verificar que hay 3 personas divinas y la tercera es aquellas que forman una trinidad, es decir, 3 en 1. El monoteísmo de Israel nos dice, ¿no? Aunque se encuentran relativamente pocos indicios claros en el Veterotestamento de que Dios es trino. Esas escrituras nos enseñan rigurosamente el monoteísmo. Por ejemplo, se repite cada vez la verdad de que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Esto nos habla en Deuteronomio del 35 al 39 y en Éxodo 20 del 1 al 3. La Shema, creado de los hebreos, asevera llenamente que Jehová nuestro Dios uno es, y Elohim traducido como Dios en la Shema y en muchos otros pasajes. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Aquí destacamos 3 verdades referentes a la Trinidad que se encuentran en el Nuevo Testamento: el monoteísmo, la deidad de Jesucristo y del Espíritu Santo, y la distinción que existe entre las 3 personas. Voy a nombrar cada una de ellas. Dios es uno. Los escritores del Nuevo Testamento se aferran al monoteísmo y no ceden un ápice a la unidad de Dios. El apóstol Pablo afirma que solo hay un Dios. Esto nos habla en Primera de Corintios del 8 al 6, que Dios es uno. Y Gálatas capítulo 3 versículo 20, un solo Dios y Padre de todos. Consiste en señalar la evidencia neotestamentaria de que tanto el Espíritu Santo como el Hijo son personas divinas. Jesucristo es deidad. Existen abundantes pruebas en el Nuevo Testamento de que Jesús es Dios. Varios escritores indican que Jesús es una deidad. Para Pablo, siendo judío monoteísta, él dice que Jesús es igual a Dios. Esto nos habla en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. El Espíritu Santo es Dios. Existen suficientes referencias neotestamentarias para asumir que el Espíritu Santo debe ser identificado como Dios. También hay varios pasajes en donde el Espíritu Santo es puesto en igualdad con el Padre y con el Hijo. En la fórmula bautismal. Esto lo encontramos en el Mateo capítulo 28 y versículo 19, donde dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Respecto a la personalidad del Espíritu Santo, hay abundantes pruebas en la Escritura. Por último, Dios es tanto trino como uno. Hay varios lugares en el Nuevo Testamento en donde las 3 personas de la Trinidad están presentadas juntas en unidad y en aparente igualdad. Nosotros no podemos identificar a Dios absoluta y exclusivamente con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. Cada uno de estos 3 es necesario para el concepto completo de Dios.
Aún el Padre llena la idea de Dios aparte del Hijo, y el Espíritu Santo, pues aparte del Hijo, y no podemos conocer a Dios como Padre. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo capacita a los hombres para conocer al Padre según se revela en el Hijo. Amén, pastor. Doy parte a mi hermana Alondra que va a exponer el siguiente tema. Amén, pastor. Amén, hermana, muchas gracias. Amén, pastor. El desarrollo histórico de la doctrina. En los primeros siglos, la existencia de la iglesia, hay poca conciencia del problema teológico y fisiológico sobre la relación entre la unidad de Dios y su naturaleza trina. Se puede encontrar en este periodo la fórmula trídica del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Históricamente, la Iglesia formuló su posición acerca de la Trinidad a través de agudas controversias, ¿no?, sobre el problema cristológico, o sea, es decir, acerca de la relación entre Jesucristo y el Padre. Tenemos como primer punto lo que son los apogolistas, Justino Mártir e Irineo. Se llama apologista a un pequeño grupo de escritores griegos del segundo siglo que presentaron una defensa de la fe cristiana frente a la persecución, difamación y ataques intelectuales de los paganos. Un ejemplo que puede ser del pensamiento de los apologistas se ve en los escritores Justino Mártir sobre la naturaleza, el significado de Cristo. Este fue logos o el principio de razón que habita en todo hombre, ¿no?, en medio de unificador entre Dios y los hombres, el cual les comunicó el comienzo de Dios. También tenemos como segundo punto lo que es el monarquismo. El monarquismo, a fines del segundo siglo, durante el siglo III, se desarrolla en el occidente una tendencia que ponía en énfasis sobre la unidad de Dios. Fue una reacción contra el politeísmo poco velado de lo gnostico y contra los dos dioses de los monarquicistas. El monarquismo dinámico. En este punto se habla del pionero de esta creencia, que fue Teodoto, quien lo introdujo en Roma en el año 190. Muchas facetas de la doctrina, tales como la divina omnipotencia, la creación del mundo y el nacimiento virginal de Jesús. También tenemos lo que es el monarquismo modalístico. Esta creencia también es conocida como sabelismo. Sabelio fue un teólogo del siglo III, quien sin negar la divinidad de Jesucristo, reconocía en Dios una sola persona, con tres modos distintos de manifestarse: como creador, que es Padre, también como redentor, que es Hijo, y como santificador, que es el Espíritu Santo. Como tercer punto tengo lo que es el Tertuliano, un forjador de terminología del concepto de la Trinidad. A esto se le caracteriza
le caracteriza a este teólogo como el último del apologista griegos y también como el primero de los padres latinos. Vamos a ver lo que son sus orígenes. En sus orígenes es considerado por muchos eruditos el más grande teólogo en su época, que se contribuyó significativamente de la doctrina de la Trinidad, su enseñanza sobre la eterna generación del Hijo por el Padre, así asegurando que el Hijo era eternamente de la misma naturaleza que el Padre, pero derivado a él. También tenemos lo que es el arrianismo. Esta doctrina se origina en la enseñanza de Epítero de la Alejandría, el cual estaba influenciado por las enseñanzas de Samosatana. Arrio enseñó que el Hijo era un ser intermedio entre Dios y el mundo, un ser super angelical, el primero entre los seres creados y por el cual fueron creados todas las cosas. También tenemos la formación ortodoxa. Esta doctrina ortodoxa de la Trinidad fue enunciado tras una serie de debates en los cuales se libraron controversias con los monarquismos y arrineos. La formulación de la posición que claramente distingue entre esencia y persona fue principalmente la obra de los tres grandes capadocios. Y por último tenemos lo que es la contribución de Agustín. En su obra, este maestro nos habla de la Trinidad, de Trinitate. Agustín desarrolla su doctrina de las relaciones trinitarias. Su enseñanza dirige de los capadocios en énfasis. Por lo general, los primeros griegos pensaban en términos de orígenes, de causas para las personas de la Trinidad. El Padre no era engendrado, el Hijo era engendrado y el Espíritu procedente como resultado. También tenemos lo que son nociones contemporáneas de la Trinidad. En el siglo XX hay enfoques nuevos sobre la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, algunos teólogos modernos reconocen que la clásica fórmula Trinidad soluciona lo que parecen contradecirse de la fe, tales como las tres aparentemente incompatibles doctrinas fundamentales. Hemos mencionado a 8 teólogos que actualmente lo ven, que son Paul Tillich, Harvard, William Hill, Donald Blech y Hannes Park. Doy pase a la hermana Jackie para que siga. Hermanos, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los elementos esenciales de la doctrina de la Trinidad. Dentro de los elementos esenciales de la doctrina vamos a encontrar 6 puntos vitales. El primero de ellos es la unidad de Dios. Cuando hablamos de la unidad, podemos hablar ahí del monoteísmo. Cuando hablamos del monoteísmo, podemos decir que se encuentra profundamente implantado en la tradición del hebreo cristiano. Mejor dicho,
que Dios es uno y que no hay varios dioses. Por eso se llama lo que es la unidad de Dios. En el segundo punto, la deidad de cada una de las tres personas es un hecho que a través de la escritura se va a poder ver tres personas, pero que son una deidad, ¿no? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son reconocidos en la Biblia como Dios, por hecho. Cuando hablamos de la Trinidad y la unidad de Dios no son consideradas idénticas, hay algunas interpretaciones ortodoxas de la Trinidad parecen contradictorias porque tratan de separarlo diciéndole que Dios es uno, que Jesús es otro y que el Espíritu Santo es otro, pero conforme vamos viendo simplemente es uno solo, ¿no? Y que conforme vamos estudiando son idénticos. Cuando hablamos de la Trinidad que es eterna, podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ya les dije al inicio, siempre han sido deidad. Uno de ellos desde hasta la eternidad, perdón, son divinos. No significa que primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu, no, sino que desde la eternidad hasta la eternidad van a ser eternos los tres, ¿no? Entonces no cada uno por su cuenta, se podría decir. Cuando hablamos sobre la subordinación funcional, podemos decir que, a ver, muchas veces confundimos diciendo no, que el Padre es primero, que después es el Hijo, o que el Espíritu Santo, o que el uno depende del otro, y no, cuando hablamos de esa subordinación funcional significa que los tres miembros, o sea, se podría decir así, tanto Padre y Espíritu Santo, cumplen la misma función, tienen las mismas actividades, tal vez en distintos momentos, sí, pero son uno solo, no que cada uno va a ser mayor que otro, o que otro es menor, no. Sí, son iguales, hay veces que cumplen distintas funciones, sí, pero hacen las mismas actividades, ¿no? Cuando hablamos sobre la Trinidad permanece incomprensible, señala que los tres, como les dije al inicio, es la deidad, ¿no? Que a veces es un poco bien difícil tal vez comprender, porque a veces hay unas sectas que lo dividen y dicen que son tres personas distintas y que actúan de distintas maneras, ¿no? Obviamente es un poco difícil tal vez de poder entenderlo, pero simplemente se puede llegar a la conclusión que los tres son uno solo. Y muchas veces tenemos la equivocación de decir Dios, Jesús o Padre. A veces tenemos que decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque simplemente es una sola persona. Siguiente hermano. Ya. Cuando hablamos de analogía, podemos decir que a través de la historia se han empleado diversas analogías o metáforas para poder hacer entender a las personas, a los cristianos y a muchas personas sobre lo que es la Trinidad, ¿no? Y muchas veces se ha tratado de comparar o hacer metáforas para que muchas personas puedan entender y no digan que son tres cosas distintas. Entre ellos, por ejemplo, hay personas que han dicho, ¿no? Es como si fuera el sol, el rayo y el látex, o a veces cuando decimos la fuente, el arroyo y el lago, que son tres que actúan de una sola forma, igualito cuando hablamos del estado del agua, ¿no? Que encontramos en su forma sólida, líquida, gaseosa. En esta analogía siempre han tratado de comparar con metáforas o tratar de comparar para que las personas que tal vez es difícil de comprender puedan entenderlo de una mejor manera, ¿no? Y han utilizado un tipo de analogías o metáforas. Siguiente, hermano. Ya, la Trinidad y la vida espiritual. Cuando hablamos de la Trinidad y de la vida espiritual, ahí implica lo que es la fe. Cuando hablamos de lo que es la fe, ahí vamos a hablar que la Trinidad es muy trascendente porque
abarca tanto lo que es la salvación, la manera que nosotros podemos adorar, la manera que podamos orar a Dios y la manera cómo es vivir en el cuerpo de Cristo, ¿no? Dentro de eso podemos tener la Trinidad y la doctrina de la salvación, y también tenemos el concepto de la Trinidad que afecta a nuestra adoración. Dentro de la Trinidad y la doctrina de la salvación vamos a encontrar la unidad del cuerpo de Cristo. Como se habló anteriormente, como decía, podemos ver que son uno solo. Tanto el Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, ¿no? Así como cuando Jesús rogó y dijo que todos sean uno, como el Padre en mí, yo en ti, todos aquellos en nosotros, eso podemos encontrar en Juan 17:21, que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos sobre los miembros de la Trinidad que cooperan estrechamente, como le decía, eso no significa que el Padre va a trabajar por su cuenta, el Hijo por su cuenta, el Espíritu Santo por su cuenta, no. Sino los tres trabajan, tal vez en distintas maneras, en distintas ocasiones, pero siempre van a tener que trabajar juntos, ¿no? Para que puedan lograr el objetivo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, por eso dice que los miembros de la Trinidad cooperan estrechamente. No significa que Jesús solo va a hacer su labor, o que Dios solo, o que el Espíritu Santo solo, no, sino que los tres van a tener que cooperar, tal vez en distintas maneras, sí, pero van a tener que cooperar. ¿Para qué? Para que tal vez nosotros como cristianos o como creyentes buscamos una manera de orar y adorar a Dios, ¿no? Para la función. Tercer punto, cada miembro de la Trinidad se somete a otro. Cuando hablamos eso, es que los tres están netamente relacionados, ¿no? Como lo decía a un inicio, no significa que uno va a depender más del otro, que el otro es más que todos y que los otros dos van a depender, no, sino que siempre van a estar entrelazados, ¿no? Porque muchas veces tratamos de confundir, no, el Padre es una sola cosa, el Espíritu Santo es otro, los otros no, siempre van a estar ahí. Los miembros son unidos por amor desinteresado. Cuando en este aspecto podemos ver que aquí va a regir el amor ágape entre los tres, ¿no? El amor de sacrificio entre los tres. ¿En qué sentido? Que tal vez el Espíritu Santo va a actuar de una manera distinta a lo que tal vez Dios va a poder actuar, ¿no? Entonces, las maneras que van a actuar va a ser de un amor, tal vez un amor ágape, pero van a actuar de distintas maneras, ¿no? Cuando hablamos, ahora el segundo punto, el concepto de la Trinidad afecta nuestra adoración. La Trinidad, podemos decir que nos enseña que a Dios que adoramos no es un ser solitario, un ser interpersonal, egocéntrico, sino es un ser amoroso que quiere que todos estemos en coinonía y podemos tener una relación personal netamente con él. La conclusión que podemos llegar con este tema, que es muy importante, la doctrina de la Trinidad es muy amplio y muchas veces tratamos nosotros de confundir y tratar de separar tal vez tanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero como pueden ver, simplemente es uno solo, no es distinto, ¿no? Y que, como exponían las hermanas, que esto ya viene hasta desde el Antiguo Testamento, cuando se puede hablar desde Isaías, ¿no? Desde ahí, entonces, eso sería la conclusión, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, hermanas, muchas gracias por su amable exposición. Un tema muy importante, ¿verdad?, para todo el grupo. La Trinidad, o también llamada Triunidad. Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo son tres personas, ¿verdad?, pero un solo Dios. Como decía el grupo, tres personalidades, ¿verdad?, pero al final es un solo Dios. Como dicen los judíos, Ejad, uno.
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos mantienen esa postura, ¿verdad? La unidad y la unicidad del Señor. Dicen ellos por eso que no aceptan a Cristo como el Mesías prometido a su pueblo, sino más bien como un profeta. Entonces, nosotros creemos de manera diferente, que son tres, pero a la vez uno. Es en uno, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la mejor forma de entender la Trinidad? Usted y yo mismo. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Dios es igual, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque tenemos tres partes, somos una misma esencia, una sola persona, y Él es un solo Dios. Bien, si hubiese alguna pregunta a los grupos que han participado, es el momento, mis amados hermanos, y si no, vamos a ir terminando hoy. Recordando, ¿verdad?, que los grupos 3 y 4 exponen el día miércoles y el día jueves grupos 5, 6 y 7. ¿Ya? Por favor, procuremos de que todos se expongan, todos puedan participar, se dan cuenta que el tiempo es abierto y es libre. Siempre procuremos no pasar más 10 de la noche, no se preocupe. Los temas que vienen son pequeños y las exposiciones pueden ser un poco más amplias para poder ir conociendo un poco más, ¿verdad? Vienen temas muy controversiales, los ángeles y también los demonios. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿Alguna pregunta acerca de los también es el momento para hacerlo? Si que hubiese, claro, algo que aclarar también, ¿no? Bien, que todo está claro, ¿verdad? Con referencia a los trabajos, recuerde eso. La ficha 1 y 2 hasta el día de hoy. Máximo, por favor, lo envía mañana, no se preocupe tampoco. Las actividades 3 y 4 para el día viernes, ¿ya? Aunque terminamos el jueves, el viernes normal los demás su trabajo con tranquilidad y bien hecho delante del Señor. Las fichas para completar viendo un video. Y las actividades del 1 al 4, ya seguramente ha mandado el 1 y el 2, ¿verdad? Son más que todo preguntas reflexivas. Bien, mis amados hermanos, ya que no hay preguntas, vamos a terminar con una oración. A los grupos, gracias, lo han hecho muy bien. Me envían, por favor, los grupos, las diapositivas a mi WhatsApp personal para poder seguir, ¿verdad?, leyendo y analizando su trabajo. Tengamos cuidado, ¿verdad?, con los temas ortográficos. Recuerden que Dios es con mayúscula, ¿ya? Cuando ponemos Dios con minúscula es un Dios pagano. Por ejemplo, Dios Baal, ¿no? Entonces, nuestro Dios todopoderoso es con mayúscula. Y pastor, ¿en el griego está con mayúscula? Sí, en griego también está con mayúscula. La palabra, ¿verdad?, Theos, está con mayúscula. Así que tengamos siempre esa pequeña observación. Y bueno, otras pequeñas palabras por ahí que se han escapado seguramente, pero felicito a mi hermana Alondra por compartir diapositiva del grupo 1, muchas gracias, también del grupo 2, lo han hecho muy bien delante del Señor. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, como dice la palabra, en gracia y conocimiento del Señor. Amén. Bien, vamos a orar allí en casa. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que hemos visto el día de hoy. Mañana les estoy enviando el tema que traté hoy día, la oración que nos sirve. Hemos visto que es importante, ¿verdad?, orar con conocimiento. Y ciertamente, si oramos de manera errada, nuestra oración no va a pasar del techo de nuestra casa, o como dice, ¿verdad?, del aposento, o cerrada la puerta, como dice la palabra claramente, ¿no? Entonces, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Padre, con todo mi corazón. Gracias por esta clase que hemos hablado tanto de la oración, Señor. Queremos orar con un corazón rendido, con un corazón contrito, con un corazón humillado siempre delante de tu presencia, Padre. Gracias. Posiciones del grupo 1, el grupo 2. Vienen los siguientes 3, 4, 5, 6 y 7, Señor. Y podamos seguir aprendiendo de ti y de tu palabra, Señor. Esta semana, día miércoles, día jueves, sean días de mucha bendición. Al igual que el día viernes, Padre, podamos seguir conociéndote mucho más, Señor.
Anhelamos orar cada mañana, anhelamos ayunar, Señor, anhelamos leer de tu palabra y anhelamos crecer, como dice claramente, en gracia y conocimiento de parte tuyo, Señor. Queremos conocerte para amarte, para valorarte y para poder darte a conocer a otras personas de igual manera, Señor. Que tu gracia y tu favor nos ayuden estos días a poder terminar las fichas si es necesario, las actividades, dar un buen examen el día jueves, que mis hermanos puedan exponer con total libertad, maravilloso Dios, y todo, Padre, sea para siempre glorificar y honrar tu precioso nombre, Señor. Fuerza día con día, danos salud, maravilloso Dios, y todo lo que hagamos sea para poderte honrar a ti, al Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Padre. Danos un buen descanso en estas horas también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos que han podido perseverar hasta este momento, Dios los bendiga y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. Muchas bendiciones.